Mi hermana secretamente se quedó con mi novio la noche de nuestro compromiso, pero mi familia se puso del lado de ella. 5 años después, ella estaba rogando por $75.000. Recientemente recibí una llamada de mi madre, con quien no hablaba desde hacía casi 5 años, diciendo que necesitaba mi ayuda porque mi hermana y su esposo, el hombre que debería haber sido mi esposo, acababan de pasar por una tragedia. Mi hermana Melissa se quedó con mi novio Lucas el día de nuestro compromiso. Lucas y yo estábamos juntos desde la universidad y él me propuso matrimonio después de casi 5 años juntos. Hizo una fiesta para sorprenderme en la noche de nuestro compromiso y aún recuerdo que me sentía en la cima del mundo hasta alrededor de las 10 de la noche cuando decidí salir al patio para tener mejor recepción en el celular y encontré a mi hermana besándose con Lucas. Se estaban besando tan apasionadamente que en los primeros segundos ni siquiera notaron que yo estaba allí parada boquiabierta. No podía creer que él me estaba haciendo esto después de casi 5 años juntos y en la noche de nuestro compromiso. Cuando finalmente notaron mi presencia, se separaron instantáneamente, pero ya era demasiado tarde. Corrí hacia mi coche y conduje tan rápido como pude al hotel más cercano. Estaba hiperventilando porque estaba en shock por lo que acababa de ver. De alguna manera estaba intentando procesar y deseaba que no fuera verdad. Pero entonces recibí un mensaje de Melissa diciendo que lo sentía mucho, pero estaba enamorada de Lucas y aparentemente eso había estado sucediendo durante mucho tiempo. Estaba en la habitación del hotel cuando recibí ese mensaje y me desplomé como nunca antes. Lucas me envió un mensaje prácticamente con el mismo contenido y dijo que solo me pidió matrimonio porque sintió que si se comprometía conmigo, podría sacar a Melissa de su cabeza. Obviamente eso no funcionó y lo hizo querer a Melissa aún más. Me dijo que no se trataba de mí, sino de ellos, que sabían que estaban destinados a estar juntos. Yo era solo un obstáculo en el camino para que Lucas finalmente estuviera con Melissa. Me quedé en el hotel unos días y traté de recomponerme porque aún me sentía mal y trataba de forzarme a creer que esto era solo una broma cruel que la vida me estaba gastando. Después de casi 4 días, finalmente volví a casa porque necesitaba recoger mis cosas y regresar al trabajo si no quería ser despedida. Cuando llegué a casa, me di cuenta de que mi familia estaba viviendo con Lucas, esperando que yo regresara. Sería casi conmovedor si no fuera por las circunstancias en las que me fui. Todos intentaron enviarme mensajes y hacerme responder después de que desaparecí, pero no respondí ninguno. Entonces, no hace falta decir que hubo mucho caos cuando finalmente volví y todos se apresuraron a abrazarme y decirme lo felices que estaban de verme. Incluso Melissa tuvo la audacia de acercarse a mí y darme un gran abrazo con lágrimas en los ojos cuando me vio. Estaba demasiado desorientada para reaccionar a eso y solo me quedé allí como una estatua silenciosa mientras todos me rodeaban. Finalmente, cuando todos se calmaron, aclaré que estaba de vuelta solo para recoger mis cosas y mudarme para siempre. Lucas estaba allí parado sin decir una palabra hasta ese momento, pero cuando dije que me iba a mudar, anunció que no era necesario que me fuera porque ya había arreglado sus cosas y se mudaría con Melissa, ya que ahora todo estaba claro. Mi familia, mis padres y mi tía, la hermana menor de mi padre, que vive en la misma casa desde que su esposo falleció, en realidad tenía amplias sonrisas en sus rostros, aunque no había nada por lo que sonreír, al menos no según yo. Melissa estaba al lado de Lucas en un abrazo lateral torpe y mirándome con mucha tristeza, pero aún sonriendo. No soportaba más y decidí preguntar a mi familia por qué diablos estaban sonriendo, porque en lo que a mí respecta, Melissa acababa de romper mi compromiso y robar a mi novio de casi 5 años. No había nada de divertido o dulce en eso. Mi madre decidió hablar en ese momento y me dijo que no podían volver en el tiempo y cambiar el pasado, pero podían aceptar el futuro y sabían que el futuro tenía a Melissa y a Lucas juntos. Era una relación que se formó a partir de la traición y lo sentían mucho, pero también querían que entendiera y aceptara que eso era lo mejor. Melissa dijo que lo sentía mucho por haberme quitado a mi novio, pero no podía evitar enamorarse de él. Deseaba haberme contado antes esos /diagonaleos y no tener que descubrirlo de esta manera, pero aparentemente estaban locamente enamorados y querían pasar sus vidas juntos. Entonces los dos se besaron justo frente a mí y mi madre tuvo la audacia de incluso secarse una lágrima. Explosé y les dije que eso no debería ser sentimental ni emocional y que lo que estaban haciendo era repugnante. Para mi sorpresa, mi familia parecía molestarse por mi comportamiento y me dijo que estaba siendo mimada con la situación en lugar de estar feliz por mi hermana. Estaba haciendo que todo fuera sobre mí y no aprobaban mi comportamiento. Me sorprendió la actitud de ellos y les dije a todos que salieran de mi casa en ese mismo momento. Realmente no tenía nada más que decirles porque me estaba quedando muy claro que les importaba más Melissa y su felicidad que yo, o incluso lo que era correcto e incorrecto. Estaban tan ocupados tratando de justificar lo que Melissa había hecho que se olvidaron completamente de que yo también era un ser humano con sentimientos reales. Después de todo el caos y la traición, estaba devastada.
La idea de que mi familia se había vuelto en mi contra y como mi hermana y el exnovio actuaban como si yo no existiera o tuviera sentimientos solo hacía que el dolor fuera aún más intenso. Lo que habían hecho era imperdonable y para mí parecía que el mundo se había derrumbado en un instante. Pasé semanas tratando de entender lo que había sucedido, pero parecía que nada tenía sentido. La traición y el abandono que había sufrido eran demasiado difíciles de procesar, y el hecho de que mi propia familia no solo aceptara eso, sino que también pareciera apoyarlos, era el golpe final. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que necesitaba tomar una decisión radical para mi propia cordura. Decidí que para recuperar mi equilibrio y mi paz interior, necesitaba enfocarme completamente en mi vida profesional. El matrimonio, que antes era un sueño que tenía, ahora parecía una ilusión distante y dolorosa. La idea de estar con alguien que pudiera causarme tanto dolor y traición estaba fuera de cuestión. Me concentré en mi trabajo con una determinación renovada. Mi empleo se convirtió en una fuente de fuerza y propósito, y me dediqué a crecer profesionalmente. El éxito en mi carrera se convirtió en mi prioridad, y encontré un nuevo sentido de realización e identidad en mi vida profesional. El tiempo pasó y el dolor de la traición, aunque aún presente, comenzó a disiparse con el paso de los años. Aprendí a valorar mi propia compañía y a encontrar alegría en las pequeñas cosas que antes estaban oscurecidas por el resentimiento. El pensamiento de tener una relación seria o casarme ya no era una prioridad, en su lugar, me concentré en ser la mejor versión de mí misma y en alcanzar mis objetivos personales y profesionales. Mi corazón se curó lentamente y al mirar hacia atrás, me di cuenta de que la decisión de alejarme de las relaciones románticas había sido la mejor para mí. La vida está llena de desafíos y cambios inesperados, pero encontrar fuerzas dentro de mí misma y enfocarme en lo que realmente importa hizo toda la diferencia. Ahora estoy en paz con mi decisión y confiada en el camino que elegí para mi vida. Después de años de dedicación a mi trabajo y de construir una vida financieramente estable y gratificante, me convertí en una referencia en mi campo. Mi esfuerzo y enfoque en la carrera habían valido la pena, y finalmente estaba viviendo la vida que siempre había soñado, llena de logros y estabilidad. Había encontrado un nuevo sentido de felicidad y propósito lejos de las relaciones románticas y las heridas del pasado. Sin embargo, un día recibí una serie de llamadas de mi familia, algo que no ocurría desde hacía mucho tiempo. Al principio pensé que podría ser un error o un intento de reconciliación genuina, pero pronto entendí que la situación era más grave de lo que imaginaba. Mi madre, con quien nunca tuve una relación cercana, estaba llamando para decirme que mi hermana Melissa y mi exnovio Lucas habían sufrido un grave accidente. Según ella, estaban en el hospital y necesitaban urgentemente una cirugía costosa y medicamentos que sumaban $75.000. La situación parecía desesperada, y el costo de la atención médica era astronómico. Aunque el dolor de la traición todavía estaba presente, el amor fraternal y la compasión que aún sentía por mi hermana me llevaron a reconsiderar mi decisión. Pensé en el sufrimiento que mi hermana podría estar atravesando y, a pesar de todo lo que había ocurrido, decidí ayudar. Con el corazón lleno de emociones conflictivas, transferí la cantidad solicitada para cubrir los costos de la cirugía y los medicamentos. Sin embargo, la verdad salió a la luz poco después y me dejó completamente devastada. Descubrí que el dinero que había enviado no se estaba utilizando para una cirugía de emergencia o tratamientos médicos genuinos, sino para algo completamente diferente. Mi hermana y Lucas usaron el dinero para financiar una cirugía plástica para Melissa, que quería aumentar el tamaño de sus senos, y también para comprar un coche nuevo para ellos. Todo esto mientras estaban en buena salud y sin necesidad real de tratamiento médico caro. La traición que ya había sentido anteriormente se volvió aún más aguda. Me sentí completamente engañada y utilizada, y la indignación que experimenté fue indescriptible. Mi compasión y deseo de ayudar habían sido explotados de una manera vil, y la decepción que sentí fue abrumadora. Contacté a mi madre y a otros miembros de la familia para confrontarlos sobre la situación. La respuesta que recibí fue un intento de justificar las acciones de Melissa y Lucas, minimizando el impacto del engaño y sugiriendo que había sido una forma de pagar por la felicidad de ellos. La falta de arrepentimiento y la defensa de sus acciones solo aumentaron mi ira y frustración. Este episodio me reafirmó en la decisión de alejarme de relaciones familiares tóxicas y concentrarme en mi propia vida. La traición y el engaño que enfrenté una vez más me recordaron la importancia de protegerme a mí misma y priorizar mi bienestar emocional. A partir de ese momento me comprometí a mantener una distancia saludable de mi familia y a seguir construyendo mi vida con base en principios de honestidad y respeto propio. Aunque la decepción todavía pesaba en mi corazón, el tiempo y la distancia me ayudaron a sanar aún más. Aprendí a confiar en mi instinto y a ser más cautelosa con mis relaciones y decisiones. Mi vida profesional seguía siendo mi mayor fuente de satisfacción, y continué enfocada en alcanzar mis metas y vivir una vida plena y significativa.
Pasaron meses desde que descubrí la verdad sobre el uso del dinero que envié a Melissa y Lucas. El tiempo y la distancia me ayudaron a procesar la traición y a concentrar mi energía en mi vida profesional y bienestar. Me había alejado de cualquier contacto con mi familia, decidida a preservar mi paz interior después de todo el sufrimiento que me habían causado. Un día, recibí una llamada inesperada. Al contestar, me sorprendió escuchar la voz de Melissa al otro lado de la línea. Estaba en un estado de desesperación y angustia. Explicó que el coche nuevo que había comprado con el dinero que envié había sido robado y, para empeorar las cosas, no tenían seguro para el vehículo. Melissa y Lucas estaban en problemas y necesitaban urgentemente un coche para sus necesidades diarias. Al principio me quedé en silencio, tratando de comprender la gravedad de la situación y la audacia de Melissa al llamarme nuevamente, después de todo lo que había pasado. Ella siguió rogando por ayuda, pidiendo que la ayudara a comprar un nuevo coche o a proporcionar algún tipo de apoyo financiero. Sin dejarme llevar por la emoción, respondí con una calma fría: Melissa, tendrán que arreglárselas con lo que tienen. Esta vez no voy a ayudar. Si realmente necesitan un coche, tal vez deberían considerar vender el silicón que compraron y usar ese dinero para resolver el problema. Lo que hicieron fue completamente incorrecto y ya no tengo nada que ofrecerles. Melissa se enfureció. Comenzó a llamarme egoísta y envidiosa, acusándome de no querer ayudar a mi propia familia en un momento de necesidad. Pero antes de que pudiera continuar con sus acusaciones y justificaciones, la interrumpí con firmeza: el karma existe, y ustedes merecen toda la desgracia que están recibiendo. Y nunca vuelvan a contactarme. Con eso colgué el teléfono y por primera vez en meses sentí un alivio verdadero. La sensación de haber cerrado finalmente un capítulo doloroso y establecido límites claros fue liberadora. Hice mi parte al ayudar cuando era necesario, pero el respeto propio y la integridad exigían que no continuara siendo explotada. Desde ese día, nunca volví a tener contacto con mi familia. La decisión de cortar el lazo completamente fue dolorosa, pero también necesaria. Me concentré en mi vida y en el futuro, continuando con la búsqueda de mis objetivos y construyendo una existencia plena y significativa lejos de las sombras del pasado. A pesar de todo el sufrimiento y las pérdidas que enfrenté con el tiempo, la vida me ofreció nuevas y felices oportunidades. La herida causada por la traición de Melissa y Lucas, y el caos que siguió, eventualmente sanó, dando paso a una nueva etapa en mi vida. Con el paso de los años, no solo recuperé mi estabilidad financiera, sino también mi paz interior. El dinero perdido se recuperó gracias a mi arduo trabajo y dedicación, y lo más importante, logré reconstruirme de una manera que nunca imaginé posible. A través del dolor y el desafío, encontré fuerzas que no sabía que tenía. Hoy en día, mi vida es muy diferente. Estoy casada con un hombre maravilloso que me ama y me respeta de verdad. Nuestra relación se basa en la confianza, el apoyo y la comprensión mutua, algo que nunca había experimentado antes. Él es todo lo opuesto a lo que conocí, y su presencia en mi vida trajo una nueva y refrescante perspectiva de felicidad y realización. Curiosamente, mi familia nunca supo sobre mi nuevo matrimonio. Aunque me alegré de mantener mi vida privada alejada de sus intrusiones, no pude evitar sentir una cierta satisfacción al saber que mi felicidad ya no dependía de su aprobación o de su involucramiento. En lugar de eso, encontré mi propio camino y construí una vida plena basada en mis propias elecciones. Espero que las cosas permanezcan así. La tranquilidad que encontré ahora es preciosa para mí, y no deseo que nada de mi pasado perturbe el equilibrio que he alcanzado. La vida está llena de sorpresas, pero estoy segura de que tomé las decisiones correctas y estoy viviendo la vida que siempre merecí. Al mirar hacia atrás, veo el camino que he recorrido y me siento agradecida por haber encontrado la fuerza para seguir adelante. El dolor y la traición han sido reemplazados por amor verdadero y estabilidad, y al final, eso es lo que realmente importa. Vivo mi vida con un corazón más ligero y una mente tranquila, y estoy agradecida por cada paso dado hacia la felicidad que tengo hoy.